Alguien me contó en alguna oportunidad que se le había perdido a su hijo en un supermercado. Bueno, yo no he pasado por esa experiencia, pero me la contó con tanta desesperación y tanta angustia que pude ver lo que provoca la pérdida de un hijo. Cuando María y José fueron a la fiesta de la Pascua, después de un día de camino se dieron cuenta de que Jesús, su hijo de 12 años, no estaba con ellos. Tengan ustedes muy buenos días. Queremos darle una calurosa bienvenida a todos aquellos que nos siguen semana a semana a través de las redes sociales. La semana pasada estuvimos viendo acerca de quién era Jesús y del impacto que tuvo para la humanidad el hacerse como uno de nosotros siendo Dios. Hoy estaremos viendo cómo, siendo ya un niño de 12 años, estuvo involucrado en los negocios de su padre. Hoy estaremos estudiando aspectos importantes de su vida. Quédese con nosotros. El día más grande en la historia me rescató, la muerte derrotó. Canten lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios. Griten lo que Cristo vive hoy. Vive hoy. Oh, día feliz, día feliz. Lavaste mi maldad. Oh, día feliz, día feliz. Jamás seré igual. Por siempre me cambió. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy y mío eres, Jesús. Wow, gozo y paz ahí habrá, el dolor por fin terminará. Celebrar que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, día feliz, día feliz. Lavaste mi maldad. Oh, día feliz, día feliz. Jamás seré igual. Por siempre me cambió. Y hoy, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Y hoy, qué glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús. Oh, día feliz, día feliz. Lavaste mi maldad. Oh, día feliz, día feliz. Jamás seré igual. Por siempre me cambió. Por siempre me cambió.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Alguien me contó en alguna oportunidad que se le había perdido a su hijo en un supermercado. Bueno, yo no he pasado por esa experiencia, pero me la contó con tanta desesperación y tanta angustia que pude ver lo que provoca la pérdida de un hijo. El final no fue tan trágico. Encontraron a su hijo, se había distraído y se había ido por ahí a ver los juguetes. Cuando María y José fueron a la fiesta de la Pascua, después de un día de camino se dieron cuenta de que Jesús, su hijo de 12 años, no estaba con ellos. En el libro de Lucas, la Biblia nos dice: y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Bueno, después de que subieron, vimos que ellos regresaron, pero el niño se quedó en Jerusalén. Cuando estaba regresando José y María en las caravanas, los hombres conversaban con los hombres, las mujeres, los niños jugaban entre ellos. Pero se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Ya había transcurrido un día de camino. Esto los preocupó mucho a María y obviamente a José, y tuvieron que regresar para buscar a su hijo. ¿Dónde se había quedado? Ellos también imaginaban la vergüenza que esto ocasionaría a su familia, porque estaba haciendo que toda la gente se retrase, o al menos ellos se retrasen de regresar a su casa. Cuando regresaron a buscar a Jesús, algo interesante ocurría. Lo encontraron en el templo. ¿Qué hacía él a los 12 años en el templo? Estaba aprendiendo con los maestros, preguntando. Uno podría decir, pero bueno, Jesús era Dios. Él no tiene que saber nada, ya todo lo sabe. Debemos entender de que en esa etapa de su vida Jesús estaba aprendiendo muchas cosas. Si bien es cierto, él nació con una naturaleza divina, pero él necesitaba aprender. En Lucas 2:48 dice: y cuando le vieron se maravillaron, y dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Por qué me buscáis? Esas son las primeras palabras de Jesús en el Evangelio. Algo similar podemos ver que ocurrió después de la resurrección. Cuando fueron a buscar el cuerpo de Jesús, el ángel dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús estaba demostrando con esta afirmación que esa era la misión para la cual Él había venido. También vino a declarar que era necesario que Él padezca mucho. Es interesante notar que María estaba pensando en las cosas naturales. Recuerdo cuando el ángel se le apareció, cuando le dijo que ella iba a dar a luz al Hijo del Altísimo, y ella aceptó esa bendición de parte de Dios, pero hasta ese punto ya había olvidado quién era Jesús y cuál era el plan. Tal vez no lo tenía en cuenta. Muchas veces nosotros podemos estar viviendo una vida cristiana sabiendo en nuestro entendimiento de muchas cosas, pero los afanes de este mundo nos hacen olvidar, nos quitan de nuestro objetivo las cosas de las cuales hemos aprendido. María con José regresaron a buscar a su hijo y lo encontraron en el templo, aprendiendo con los maestros que se reunían. Y cuando lo vieron, se maravillaron. Pero María también
de la preocupación que tenía, ella le dijo: hijo, estoy parafraseando, ¿no? ¿Por qué no has venido? ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedaste? Y Jesús le responde: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre tengo que estar? María había olvidado quién era Jesús y cuál era el plan y el propósito de Dios para su Hijo. ¿Cuál era ese negocio del Padre que Jesús le decía a María? Bueno, el negocio en el cual estaba Jesús era el negocio de la salvación. Él tenía que anunciar que iba a sufrir por manos de muchos hombres, manos de pecadores, dice la Biblia. Ese era el negocio del Padre. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios, a cumplir los propósitos de su Padre. Al parecer vemos que María se había olvidado de esto, pero Jesús le hizo recordar. Pero después que pasó este incidente, la Biblia dice que Él regresó a Jerusalén con ellos y estaba sujeto a sus padres, porque Él tenía que hacer todo lo que convenía, honrar a sus padres. Jesús no fue un rebelde que dijo: yo solamente estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre y no voy a hacer otra voluntad. Él estaba sujeto a sus padres terrenales y también estaba sujeto a su Padre celestial. Pero ellos no entendían todavía las cosas que Jesús hablaba. El ángel Gabriel le dijo que a María, el niño que estaba por nacer sería llamado Hijo del Altísimo y que Él reinaría, que iba a estar sentado sobre un trono. Cosas tan grandes que María en ese momento fue algo tan maravilloso para ella. Y lo digo tan maravilloso porque a uno les puede sonar incomprensible tantas cosas tan grandes. Pero ella guardó todas esas cosas en su corazón. En estas escrituras podemos entender que Jesucristo vino a cumplir la voluntad de Dios en la tierra. La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento para con Dios y para con los hombres también. Cuando nos dice que Él crecía en sabiduría, esto va más allá del conocimiento que puede tener cualquier persona. Esto lo lleva a un entendimiento de las cosas de Dios. Jesús también crecía en madurez física, en estatura. Eso muestra que Él estuvo con sus padres. Contrario a lo que por ahí se habla acerca de los años perdidos de Jesús, que estuvo aprendiendo tantas cosas, tanta meditación. Pero Jesús estuvo con sus padres en el pueblo donde nació en Nazaret y Él crecía en estatura para con Dios, para con los hombres. El hecho de que Jesús creciera en cada una de estas dimensiones nos muestra que Él nació con espacio para crecer. Él era plenamente Dios y plenamente humano. Esto significa que Jesús no salió de la matriz de María sabiendo todas las cosas, sino que Él comenzó la vida con las limitaciones de toda persona, de todo bebé que nace. En los negocios de mi Padre es necesario estar. Tal vez nosotros no podríamos decir eso. Tal vez necesitemos entender acerca del negocio de nuestro Padre. Y en realidad el ser humano no puede entender ni puede estar en ese negocio porque está en otro, está en su propio negocio. Y su propio negocio o nuestro propio negocio es nuestra propia vida. El Padre Celestial, los negocios de Dios son alcanzar a otras personas con el Evangelio, que otros puedan saber cuál es el problema, cuál es la raíz, el problema que aqueja al ser humano. Así como Jesús vino a estar en los negocios de su Padre, es necesario que todo aquel que se dice seguidor de Cristo también esté en los negocios de su Padre.
Y si usted es la primera vez que escucha acerca de Jesús en el templo y cómo se maravillaba de la gente, de su enseñanza, y a qué negocio se refiere él, bueno, déjenme decirle que solo cuando el ser humano reconoce que necesita salvación, que necesita encontrarse con Dios y reconocer su necesidad y hacerlo su Señor y Salvador, no solamente de palabra, porque muchas veces la emoción nos hace hacer o decir tantas cosas que no tienen a veces ningún sentido. Solo cuando el hombre se da cuenta de la gravedad, y esto cuando es expuesto a la palabra, no es porque yo me remuerda de las cosas malas que he hecho, sino que al ver mi vida reflejada en la palabra, en la Biblia, en lo que Dios dice de cómo estoy, y reconozco cuán alejado estoy y cuánto necesito de Él, es cuando yo puedo empezar a estar en los negocios de Dios. Y el negocio es que yo pueda decirle a otras personas que necesitan lo que yo también necesité. ¿Y que necesité? Primero, arrepentirme de la vida de la cual vivía alejado de Dios, y pedirle a Jesucristo que sea mi Señor, que sea el Señor de mi vida, que sea Él quien gobierne y yo quien le sirva. Esperamos que esta enseñanza haya podido llevarnos a la reflexión. Quédese con nosotros y acompáñenos en las siguientes enseñanzas. Qué impresionante es ver a Jesús, que ya a la edad de 12 años, Él estaba en el templo involucrado en los negocios de su padre, discutiendo con los maestros y doctores de la ley acerca de las Escrituras. Como sabemos, Él tenía clara la misión y el propósito para el cual venía a este mundo. Los invitamos a que semana a semana sigamos conectados a esta serie de enseñanzas. Dios los bendiga.